Bien, en esta oportunidad, semana 16, vamos a hacer el tema de movimiento armónico simple y además el tema de ondas. Veamos. Iniciamos entonces con el movimiento armónico simple. Dice movimiento, o sea que algo va a cambiar de posición en el espacio respecto de un observador. Ahora, dice armónico, ¿por qué? Porque ese cambio de posición en el espacio va a ser de forma periódica o repetitiva. Y de todos los sistemas que pueden ser armónicos o periódicos o repetitivos, vamos a analizar el más simple, el más sencillo que puede haber. En este caso consiste de un sistema conformado por un bloque de masa m que se encuentra acoplado o unido a un resorte de constante elástica K. Inicialmente el bloque se encuentra en reposo. Eso implica que el resorte no se encuentra elongado. O sea, no se encuentra ni estirado ni comprimido. Entonces el bloque se va a quedar así, en reposo. O también se conoce en la posición de equilibrio, P.E, posición de equilibrio. Para que el bloque empiece a oscilar, tendríamos que perturbar a este sistema. Una forma de perturbarlo es de la siguiente forma. Por ejemplo, podríamos agarrar a este bloque y luego desplazarlo una cierta distancia inicial, ya sea hacia la derecha o quizás hacia la izquierda. Ese desplazamiento inicial que se le da al bloque a partir de la posición de equilibrio, o también x igual a 0, va a tomar como nombre la amplitud. Entonces, si al bloque inicialmente lo desplazo hacia la derecha, entonces lo habré llevado desde la posición x igual a 0, o también llamada la posición de equilibrio, hasta la posición más a, donde a corresponde a la amplitud. Ahora, si inicialmente hubiéramos desplazado al bloque a partir de la posición de equilibrio hacia la izquierda, entonces ahora habrá pasado de la posición x igual a 0 hacia la posición x igual a menos a, donde a corresponde a la amplitud. Muy bien. Para este ejemplo, vamos a desplazar al bloque hacia la derecha, ¿correcto? Entonces pasa de la posición 0 a la posición más a. Ahora aquí lo tengo agarrado, lo tengo sostenido al bloque. Pero ¿qué ha sucedido? Que en este caso el resorte ha sido estirado. El resorte ha sido estirado. Luego voy a soltar, voy a liberar a ese bloque. Y como en este caso el resorte ha sido estirado, ya que el resorte se encuentra acoplado o unido al bloque, entonces el resorte va a ejercer en ese instante además una fuerza elástica. Esa fuerza elástica en este caso está apuntando hacia la izquierda. Y esa fuerza elástica hace entonces que el bloque ahora se esté desplazando hacia la izquierda. Por ejemplo, luego, por un tiempo t, el bloque se encuentra en esta posición. Además, como el bloque ya se encuentra en movimiento, entonces para ese instante tiene una cierta velocidad. Pero además, como está actuando para ese instante o para esa posición aún la fuerza elástica, entonces el bloque debido a esa fuerza tiene una aceleración. El bloque se va a seguir desplazando hacia la derecha y va a pasar por la posición de equilibrio o x igual a 0. Y ahí luego por inercia, el bloque se va a seguir desplazando hacia la izquierda. Pero ahora se va a encontrar, por ejemplo, en esta otra posición. Aquí, por ejemplo, el bloque ahora está comprimiendo al resorte. Lo está comprimiendo. Entonces ahora esa fuerza elástica está apuntando en esta dirección, haciendo entonces que cada vez el bloque se vaya disminuyendo su rapidez hasta que finalmente el bloque va a llegar a la posición x igual a menos a. Allí el bloque momentáneamente se va a detener, y es que además ahí el resorte ha sufrido una máxima compresión. Ahora el resorte quiere recuperar su estado inicial. Entonces el resorte ahora va a ejercer una fuerza elástica hacia la derecha, haciendo de que el bloque ahora se esté desplazando hacia la derecha. Aquí el resorte
ahora está tratando de recuperar su estado inicial y está acelerando en este caso al bloque, hasta que el bloque va a pasar por la posición x igual a 0 y aún desplazándose hacia la derecha. Luego, por inercia, ahora el bloque se va a encontrar, por ejemplo, en esta otra posición, desplazándose hacia la derecha. Pero, ¿qué ocurre? Que ahora el resorte está estirando, perdón, ahora el bloque está estirando al resorte. Entonces, ahora el resorte va a ejercer una fuerza elástica al bloque en esta dirección. Y eso hace ahora que la rapidez del bloque esté disminuyendo, hasta que finalmente el bloque va a llegar a esta posición extrema, x igual a más a. Allí momentáneamente el bloque se va a detener, y es que allí el bloque ha estirado lo máximo posible al resorte. Y bueno, ahí estará actuando esa fuerza elástica, haciendo de que luego el bloque se desplace hacia la izquierda, y así sucesivamente. Entonces, la fuerza responsable para que el bloque realice un movimiento periódico en torno a la posición de equilibrio o x igual a 0 es la fuerza elástica o también llamada la fuerza recuperadora, ¿correcto? Entonces tengan presente que la fuerza elástica o también llamada la fuerza recuperadora es la fuerza responsable para que el bloque realice un movimiento periódico en torno a la posición de equilibrio. Esa fuerza elástica o fuerza recuperadora viene expresada como menos K por X, donde K es la constante elástica y X viene a ser la posición, que también coincide con cuánto está estirado o cuánto está comprimido el resorte. Por ejemplo, en el examen les podrían plantear que un sistema bloque-resorte oscila de acuerdo a la siguiente fuerza elástica o fuerza recuperadora. Por ejemplo, es igual a menos 100x. Entonces, este valor de 100 ya me están indicando de forma indirecta. En este caso, hago la comparación de esa fuerza elástica o fuerza recuperadora que conozco de teoría con esta que nos proponen. De ahí, por comparación, podemos indicar que la constante elástica del resorte numéricamente es igual a 100 y posiblemente se encuentre en Newton metro. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Hasta aquí pueden tomar la captura. Entonces tengan presente que la fuerza recuperadora, o también llamada la fuerza elástica, es la fuerza responsable para que este sistema esté oscilando en torno a la posición de equilibrio. Luego vamos a tener que analizar las ecuaciones de movimiento, ya sea de la posición, la velocidad y la aceleración. Bien, continuamos. Y tenemos ahora un ratito. Voy a salir de aquí para que aparezca la animación. Aquí tenemos una animación para que se aprecie mejor la idea que les acabo de indicar. Ahí, por ejemplo, ustedes observan un bloque que se encuentra acoplado a un resorte y él está oscilando en torno a la posición de equilibrio, ¿correcto? Justamente lo que les había indicado. Bien, ahora quiero expresar la ecuación de la posición en función del tiempo. Para eso tenemos dos expresiones equivalentes. Una de ellas nos dice que la posición es igual a la amplitud por el seno y cuyo ángulo o argumento es la rapidez angular por el tiempo más una fase inicial alfa. De esta ecuación de movimiento, lo importante, lo rescatable, es la amplitud y además la rapidez angular. Por ejemplo, en el examen les podrían proponer que un sistema bloque-resorte oscila mediante la siguiente ecuación de movimiento. Por ejemplo, x es igual a 0,1 por el seno de pi por t más pi tercios. Listo. De esa ecuación, lo importante es rescatar los siguientes valores. La amplitud y además la rapidez angular. En este caso, la amplitud
valor numérico de 0,1 y la rapidez angular, valor de pi, radian por segundo, ya que la rapidez angular es el factor que está multiplicando al tiempo. A nivel pre, ojo, a nivel pre, no toma importancia o relevancia esta fase inicial alfa. A nivel pre, no toma importancia o relevancia esta fase inicial alfa. Pero si estuvieran en la universidad, ahí sí va a tener importancia, ¿correcto? A nivel pre, lo importante de esta ecuación son los valores de la amplitud y la rapidez angular. También se podría expresar la ecuación de la posición como la amplitud por el coseno, cuyo ángulo o argumento es la rapidez angular por el tiempo más una fase inicial beta, por ejemplo. Les podrían indicar que este sistema bloque-resorte oscila bajo la siguiente ecuación de movimiento, que es 0,2 coseno, por ejemplo, pi medios por t más pi cuartos. Bien, de esta ecuación lo importante nuevamente son los valores de la amplitud y la rapidez angular. Listo. Bien, continuamos. Esta rapidez angular, a su vez, se podría expresar de tres formas equivalentes. Una de ellas es 2pi por la frecuencia. La frecuencia, a su vez, es el número de oscilaciones que se realizan entre un intervalo de tiempo. Por ejemplo, en el examen les podrían proponer que en un sistema bloque-resorte se observa que realiza 20 oscilaciones, en un intervalo de tiempo de 5 segundos. Con esta información podemos conocer la frecuencia. Entonces, número de oscilaciones, 20. ¿En qué tiempo lo he efectuado? En 5 segundos. Entonces, ¿cuánto vale de aquí la frecuencia? 4. ¿En qué unidades? Hertz. 4 Hertz. Donde el Hertz, a su vez, es el segundo a la menos 1. ¿Correcto? Bien, otra forma de representar u obtener esta rapidez angular es mediante el periodo. En este caso es 2pi entre el periodo. T mayúscula representa, ojo, el periodo. Y el periodo se define como el tiempo que tarda en realizar una oscilación. El periodo es el tiempo que tarda en realizar una oscilación. Por ejemplo, les podrían plantear que en un sistema bloque-resorte se observa que el bloque realiza una oscilación en el tiempo de 3 segundos. Realiza una oscilación en el tiempo de 3 segundos. Entonces, estos 3 segundos correspondería al periodo, ya que el periodo por definición es el tiempo que tarda en realizar una oscilación. Ahora, esta primera y esta segunda expresión nos representan lo mismo. Por lo tanto, ambas deben ser iguales. Entonces los puedo igualar. Si los igualo, ¿qué se obtiene? Que la frecuencia es igual a 1 entre el periodo. O sea que a partir del periodo yo puedo conocer la frecuencia y viceversa. A partir de la frecuencia también se puede conocer el periodo. Bien. Ahora tenemos una tercera forma de obtener esta rapidez angular, o también llamada la frecuencia angular. Esto es la raíz cuadrada de la constante elástica del resorte entre la masa del bloque. Ahora, voy a relacionar esta segunda con esta tercera expresión, ya que ambas nos están representando lo mismo. Entonces yo los puedo igualar. Si los igualo, obtengo lo siguiente, que el periodo de oscilación es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la masa del bloque entre la constante elástica del resorte. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Mientras toman la captura, les hago el siguiente comentario. Se observa ahí que el periodo depende de qué factores, de la masa y de la constante elástica del resorte. Depende de la masa del bloque y la constante elástica del resorte.
No depende para nada, ojo, no depende para nada de la amplitud. Por ejemplo, en el examen les podrían plantear a mayor amplitud, mayor periodo, a menor amplitud, menor periodo. Y posiblemente alguien diga, profe, eso es verdadero, porque si la amplitud es mayor, entonces se va a demorar más tiempo en realizar una oscilación. Es lo que uno podría pensar, o lo que uno podría razonar. Pero, ¿qué nos indica esa última expresión matemática? Que el periodo no depende de la amplitud. Entonces, yo puedo modificar el valor de la amplitud. Puede ser, por ejemplo, que inicialmente esa amplitud sea 10 centímetros y la incremente, por ejemplo, a 15 centímetros o la disminuya a 5 centímetros. Y el periodo va a seguir siendo el mismo, a menos que se modifiquen los valores de la masa del bloque o la constante elástica del resorte. Si yo modifico esos parámetros, recién se ve modificado el periodo. Si yo no modifico esos parámetros, entonces el periodo va a ser independiente de la amplitud. Bien, si no hay consultas hasta aquí, entonces paso a la siguiente diapositiva. Entonces, ojo, para este sistema bloque-resorte, el periodo no depende de la amplitud. Bien, continuamos si no hay consultas. Y ahora vamos con las ecuaciones de la velocidad y la aceleración en función de la posición. Primero de la velocidad. La velocidad, como ustedes bien saben, es una cantidad física vectorial. Por lo tanto, puede tener dirección positiva o dirección negativa. Por eso el signo más y menos aquí adelante. Luego sigue por la rapidez angular y esto luego por la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos la posición x al cuadrado. ¿En qué momento aplicar el signo más? Pues cuando el bloque se está desplazando hacia la derecha. ¿Y cuándo aplicar el signo menos? Pues cuando el bloque se está desplazando hacia la izquierda. Ahora, ¿qué sucede si les preguntan acerca de la magnitud de la velocidad o acerca de la rapidez? En ese caso, a ese resultado le van a tomar el valor absoluto. Y el valor absoluto de ese resultado se convierte en la magnitud de la velocidad o la rapidez. Pero así tal como está, es la velocidad. Bien. Luego seguimos con la aceleración en función de la posición. Esta aceleración es igual a menos la rapidez angular al cuadrado por la posición. Quizás algunos se preguntan, profe, ¿por qué no ha colocado aquí más y menos, como si fue para la velocidad? Es que en este caso tenemos también que analizar la dirección de la posición. Por ejemplo, acá tengo el origen de coordenadas, x igual a 0. ¿Qué ocurre si el bloque se ubica aquí? A la derecha de x igual a 0. Ahí la posición, como ustedes bien saben, es positiva. Entonces, si esta posición es positiva, con el signo menos de adelante, todo se hace negativo. Eso quiere decir que el bloque en posiciones positivas tiene una aceleración con dirección negativa. El bloque en posiciones positivas tiene una aceleración con dirección negativa. ¿Y qué ocurre ahora? ¿Qué ocurre ahora si el bloque se encuentra en una posición negativa? Entonces ahora esta posición X es negativa y con el menos de adelante todo se hace positivo. Quiere decir entonces que el bloque en posiciones negativas tiene una aceleración con dirección positiva, ¿correcto? Ahora, si les preguntan acerca de la magnitud de la aceleración, entonces aquí le van a tomar el valor absoluto a ambos lados. Y ese resultado obtenido corresponderá a la magnitud de la aceleración. Bien, continuamos. Ahora vamos a analizar estas observaciones. Esta primera observación no está en su guía o en su PDF, y sin embargo se suele preguntar esto en el examen. Nos dice, por ejemplo, que
Una oscilación con respecto al tiempo es equivalente al periodo. O de la diapositiva anterior, como les había indicado, el periodo es el tiempo que tarda en realizar una oscilación. Ahora, con respecto a la distancia, se plantea que el bloque en una oscilación, recorre una distancia equivalente a 4 veces la amplitud. Ahora, atentos con la siguiente pregunta. Les puede indicar de la siguiente manera. En un sistema bloque-resorte se observa que el bloque en una oscilación, tarda 5 segundos y recorre 16 centímetros. Se observa que en un sistema bloque-resorte, el bloque realiza una oscilación tardando un tiempo de 5 segundos y recorriendo una distancia de 16 centímetros. Pregunta: determine la rapidez máxima y la magnitud de la aceleración máxima. Con esta información ya se puede responder aquello. Para eso seguimos con las siguientes observaciones. Por ejemplo, se plantea que en x igual a 0, o también llamada la posición de equilibrio, allí la rapidez es máxima, y esa rapidez máxima se evalúa como la rapidez angular por la amplitud. Y además, en la posición x, o también llamada la posición de equilibrio, la aceleración es nula o igual a 0. Bien, como les decía, con esta información ya puedo hallar por lo menos hasta ahora la magnitud de la rapidez máxima. Por ejemplo, les había indicado a ustedes que el tiempo que tarda en realizar una oscilación es el periodo. Por lo tanto, estos 5 segundos corresponde al periodo. Y si yo conozco el periodo, entonces, ¿qué puedo conocer además? La rapidez angular. ¿Por qué? Porque la rapidez angular se evalúa como 2pi entre el periodo. Entonces puedo conocer este valor. Ahora, ¿cómo determino la amplitud? Sencillo. Aquí, ¿qué nos indica? Que en una oscilación la distancia que recorre es equivalente o igual a 4 veces la amplitud. Entonces, estos 16 centímetros es equivalente o igual a 4 veces la amplitud. Entonces, ¿cuánto vale la amplitud? En este caso, 4 centímetros. Ya tengo entonces el valor de la amplitud. Lo multiplico y ya tengo el valor de la rapidez máxima. Ahora vamos con la siguiente observación. Se plantea que en las posiciones extremas más o menos a, allí la rapidez del bloque es nula o igual a 0. Y la magnitud de la aceleración es máxima. Y esa magnitud máxima de la aceleración se evalúa como la rapidez angular al cuadrado por la amplitud. De lo que les había indicado anteriormente, ya sabemos el valor de la rapidez angular porque ya se conoce el periodo. Entonces, esta rapidez angular al cuadrado, pues ya se conoce. También hemos establecido cuánto vale la amplitud, por lo tanto también él ya se conoce. Podemos multiplicar y de ahí conocer cuánto es la magnitud de la aceleración máxima. Y todo eso con este párrafo, que el sistema bloque-resorte se observa que una oscilación tarda 5 segundos y recorre una distancia de 16 centímetros. Bien, hasta ahí pueden tomar la captura con ese ejemplo. Y esa primera observación no aparece en ninguna parte de su PDF. Y a veces lo que no está, pero que es parte de la teoría, se les podría preguntar en el examen. Bien, unos segundos más y pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Y tenemos ahora el problema número 2. ¿Correcto? Problema número 2. Nos dice:
La aceleración de un sistema bloque-resorte con movimiento armónico simple en la dirección del eje X está dada por esta ecuación, donde X se mide en metros y A, que es la aceleración, en metros segundo al cuadrado. Si la amplitud de oscilación del sistema es 10 centímetros, pregunta, determine la rapidez del cuerpo o del bloque cuando pasa por la posición de equilibrio o X igual a 0. Si retrocedo rápidamente a la diapositiva anterior, ahí van a notar lo siguiente, que cuando el bloque pasa por la posición de equilibrio o X igual a 0, la rapidez, ¿cómo es? Máxima. Y esa rapidez máxima, ¿cómo se evalúa? Como la rapidez angular por la amplitud. En otras palabras, en este problema nos están preguntando acerca de la rapidez máxima, porque es justamente el valor de la rapidez cuando pasa por la posición de equilibrio. Ahora, para obtener esa rapidez máxima, necesito conocer previamente la rapidez angular y además la amplitud. La amplitud es dato del problema, 10 centímetros, que falta aún conocer la rapidez angular. ¿Cómo voy a obtener ese valor de la rapidez angular? Pues a partir de esta ecuación de movimiento, que nos dicen que la aceleración es igual a menos 400x. Esta ecuación yo la voy a comparar con esta que conocemos de teoría. De la diapositiva anterior, la aceleración en función de la posición es igual a ¿quién? Menos la rapidez angular al cuadrado por la posición. ¿Qué hacemos ahí? Igualamos la ecuación que nos han dado con la ecuación que conocemos de teoría. Entonces, por comparación, ¿qué podemos indicar? Que este valor 400 debe ser igual a ¿quién? A la rapidez angular al cuadrado. Ahí lo tenemos. Luego, le saco la raíz cuadrada. Entonces, la rapidez angular es igual a ¿cuánto? Su nota, promedio general de colegio, 20 radián por segundo. Listo. Ya tenemos hasta aquí la rapidez angular. Y con esto, finalmente, puedo hallar la rapidez máxima, que es justamente la rapidez que tiene el bloque cuando pasa por la posición de equilibrio. Bien, y ahí reemplazamos. ¿Cuánto es la rapidez angular? 20. ¿Cuánto es la amplitud? 10 centímetros. En metros, 0,1. Y de ahí que finalmente esa rapidez máxima es igual a 2 metros por segundo. Listo. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta aquí pueden tomar la captura. Hasta aquí pueden tomar la captura. Un like si me he dejado entender con la solución o planteamiento del problema. Ok, perfecto. En esta oportunidad, ojo, voy a hacer la solución a mano alzada, como si estuviéramos en una clase presencial. Entonces, ojo, asegúrense de tomar la captura, porque si paso al siguiente diapositivo problema, esa solución ya no aparece. En ese caso, se podrían entre ustedes compartir la captura, si es que a alguien le faltara. ¿Correcto? Bien, entonces continuamos. Paso a la siguiente diapositiva. Bien. Ahora vamos a analizar la energía mecánica. La energía mecánica, recordar que es la suma de la energía cinética, vamos a indicarlo aquí, es la suma de la energía cinética más la energía potencial gravitatoria y más la energía potencial elástica. En este caso tenemos este sistema bloque-resorte oscilando en un plano horizontal. Este plano o superficie va a ser nuestro nivel de referencia. Por lo tanto, la altura que tiene el bloque en todo momento respecto de este nivel de referencia vale 0. Por lo tanto, este sistema carece de energía potencial gravitatoria. Ahora, ¿qué tipo de energía sí presenta? Por ejemplo, para ese instante tiempo t o para esa posición, el bloque se encuentra en movimiento. Por lo tanto, el bloque aporta al sistema energía cinética.
y eso es un medio de la masa por la rapidez del bloque elevado al cuadrado. Luego, para ese instante o esa posición, se observa que el resorte se encuentra estirado. Por lo tanto, el resorte va a aportar al sistema energía potencial elástica, que es un medio de la constante elástica del resorte por cuánto está estirado o cuánto está comprimido elevado al cuadrado. Ahí tenemos la suma de la energía cinética más la energía potencial elástica. Ahora, yo les había comentado que luego el bloque, por ejemplo, va a pasar por la posición de equilibrio. En ese instante o para esa posición, ¿correcto? El resorte no se encuentra ni estirado ni comprimido. O sea que para ese instante el resorte no aporta energía al sistema. Quiere decir que toda la energía está concentrada en el bloque. Y eso quiere decir que allí, en la posición de equilibrio, la energía cinética del bloque es máxima. Y es por eso que tenemos aquí un medio de la masa por la rapidez máxima elevado al cuadrado. Y donde la rapidez máxima a su vez es la rapidez angular por la amplitud. Luego, el bloque se va a desplazar y va a pasar, por ejemplo, por la posición x igual a menos a. Ahí les había indicado que momentáneamente el bloque se va a detener. Entonces ahí la rapidez momentáneamente del bloque vale 0. Entonces ahí el bloque no aporta energía cinética al sistema. Más bien aquí el bloque ha comprimido lo máximo posible al resorte. Es por eso que el resorte va a aportar esa máxima energía al sistema. Y eso es un medio de la constante elástica por su máxima compresión o su máximo estiramiento elevado al cuadrado. Pero ese máximo estiramiento o esa máxima compresión justamente corresponde a la amplitud. Por eso que tenemos aquí la amplitud elevado al cuadrado. Entonces acá les presento tres formas equivalentes para hallar la energía mecánica. Ahora, vamos a analizar en la gráfica. Por ejemplo, tenemos aquí una gráfica que es energía versus la posición. Energía versus la posición. La energía mecánica en todo momento va a permanecer constante, ya que además este sistema bloque-resorte está oscilando en una superficie sin fricción o en una superficie lisa. Por lo tanto, no va a haber pérdidas de energía de este sistema. Por eso que se observa que la energía mecánica es constante para cualquier posición. Pero, ¿qué ocurre con la energía cinética, por ejemplo? Ahí se observa que la energía cinética es nula en los extremos, en las posiciones extremas, más menos A, pero es máxima en la posición de equilibrio e incluso es igual a la energía mecánica. Ahora, ¿qué ocurre con la energía potencial elástica, que es la gráfica de color azul? Ahí se observa que esa energía es máxima e igual a la energía mecánica en las posiciones extremas, pero es nula o igual a 0 en la posición de equilibrio, o x igual a 0. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Hasta ahí pueden tomar la captura, mientras les hago el siguiente comentario. En la parte izquierda, o en la esquina inferior izquierda, nos dice la energía cinética en función de la posición. Esa expresión de la energía cinética solamente es válido, ojo, solamente es válido para este sistema bloque-resorte. Esta expresión de la energía cinética en función de la posición solamente es únicamente válido para este sistema bloque-resorte. En este caso se expresa como un medio de la constante elástica del resorte, abro paréntesis, la amplitud al cuadrado menos la posición del bloque elevado al cuadrado. Esto quiere decir que esa expresión de la energía cinética, por ejemplo, no lo podrían utilizar, ojo, no lo podrían utilizar en caída libre, por ejemplo, ahí no sería válido. Tampoco sería válido, por ejemplo, en un bloque que se está deslizando en una superficie rugosa.
Esta ecuación de la energía cinética en función de la posición solamente es válido para este sistema bloque-resorte. Bien, si no hay consultas, entonces paso a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora el problema número 1. Nos dice, en relación al movimiento armónico simple del sistema bloque-resorte, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Bien, proposición número 1. La magnitud de la aceleración es máxima cuando la elongación del resorte es mínima. A ver, veamos. Yo sé, yo sé que la aceleración en función de la posición es igual a ¿quién? Menos la rapidez angular al cuadrado por la posición. Listo. Ahora, yo no quiero, ojo, yo no quiero cualquier valor de aceleración. Yo no quiero cualquier valor de aceleración. Lo que estoy buscando aquí es una aceleración máxima. Entonces, si yo quiero que esta aceleración sea máxima, ¿correcto? Si yo quisiera que esta aceleración sea máxima o su magnitud sea máxima, entonces por este lado de la igualdad, alguien debe de tomar su máximo valor. En este caso, ¿quién debe de tomar su máximo valor? Pues la posición. Listo. Pero ¿qué nos dicen aquí? Que la magnitud de la aceleración es máxima cuando la elongación del resorte es mínima. Falso. Eso ocurre cuando la elongación del resorte también es máxima. Por lo tanto, la primera proposición debe ser falso. Bien. Segunda proposición. Nos dice, la frecuencia angular, o también conocida como la rapidez angular del más, es inversamente proporcional a la masa del bloque. Ojo, nos dice que es inversamente proporcional a la masa del bloque. Bien, teníamos esta expresión para hallar la rapidez angular o también conocida como la frecuencia angular, que es la raíz cuadrada de la constante elástica del resorte entre la masa del bloque. ¿Qué se observa? Que la masa se encuentra en el denominador. Ojo, la masa se encuentra en el denominador. Por lo tanto, la relación que existe aquí de la rapidez angular con la masa es una relación inversa. La rapidez angular y la masa del bloque tienen ellas una relación inversa. Ahora, si les hubieran preguntado respecto a la constante elástica, en ese caso, la rapidez angular con la constante elástica guardan una relación directa, porque en este caso la constante elástica se encuentra en el numerador. Bien, entonces en la segunda proposición nos dice que guardan una relación inversa, la rapidez angular o frecuencia angular con la masa del bloque. Y eso sí es verdadero. Eso es verdadero, ya que la masa está en el denominador, por lo tanto, entre ellas hay una relación inversa. Finalmente tenemos la tercera proposición. Nos dice, la energía cinética del más es máxima en la posición de equilibrio. Bien, esto lo podemos responder rápidamente con la gráfica que vimos en la diapositiva anterior, que fue de la energía versus la posición. Ahí, por ejemplo, recordar que la energía mecánica es constante. Este de aquí es de la energía mecánica. Correcto, la energía mecánica es constante en todo momento. ¿Cuáles son las energías que varían? La energía cinética y la energía potencial elástica. En este caso en particular, tenemos que analizar respecto de la energía cinética.
Entonces, de la gráfica anterior o de la diapositiva anterior, vimos que la energía cinética es mínima o igual a cero en los extremos, pero es máxima en la posición de equilibrio. Y eso justamente se cumple. Lo que nos dice en la proposición, la energía cinética del sistema más es máxima en la posición de equilibrio. Sí, sí es correcto. Es máxima e igual a la energía mecánica. Por lo tanto, la tercera proposición es verdadera. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Asegúrense de tomar la captura, ya que al pasar a la siguiente diapositiva, esta solución ya no aparece más. Bien, continuamos. Hasta aquí no hay consultas y todos ya tomaron la captura. Entonces paso a la siguiente diapositiva. Bien, problema número 3 nos dice, en el sistema bloque y resorte mostrado en la figura, la masa del bloque es 200 gramos y el resorte es de masa o peso despreciable. El bloque es desplazado 5 centímetros desde su posición de equilibrio y luego es liberado con velocidad nula. Si el bloque realiza 20 oscilaciones en 10 segundos, pregunta, ¿cuál es la energía del sistema? Bien, para hallar la energía mecánica del sistema, les propuse tres formas. Una de ellas, la energía cinética más la energía potencial elástica. La otra es en función de la energía cinética, en ese caso un medio de la masa del bloque por la rapidez máxima elevado al cuadrado. Y la tercera como un medio de la constante elástica del resorte por la amplitud elevado al cuadrado. ¿Cuál de las tres me conviene? La primera no creo. Podría estar entre la segunda y la tercera expresión, pero ¿cuál de las dos ahora me conviene? En este caso, la segunda. ¿Por qué? Porque la rapidez máxima a su vez se evalúa como la rapidez angular por la amplitud. Y esta rapidez angular se puede conocer. ¿Por qué? Porque nos dan el número de oscilaciones y además el intervalo de tiempo en el cual se ha efectuado. O sea que con esa información podemos conocer la frecuencia. Si conozco la frecuencia, podemos conocer la rapidez angular. Ahora, ¿cuánto vale aquí la amplitud? Ese dato está escondido. Nos dicen en el texto, en la parte color marrón. El bloque es desplazado 5 centímetros desde su posición de equilibrio y luego es liberado o soltado. Entonces, de recordar en la primera diapositiva que ese desplazamiento inicial que se le da al bloque a partir de la posición de equilibrio toma como nombre la amplitud. En este caso, la amplitud, interpretando ese texto de color marrón, es de 5 centímetros. Porque sería muy fácil la pregunta, la amplitud 5 centímetros, la frecuencia 2 Hz. Y además de la masa, preguntar cuál es la energía del sistema sería muy fácil. Una forma indirecta es darle de esta forma ese dato. Bien, entonces vamos esto a copiarlo. Ahora sí, pasándolo a limpio. Tenemos que la masa es 200 gramos, en kilogramos 0,2. ¿Qué más? Hemos deducido la amplitud, que vale 5 centímetros. ¿Qué más? Luego, la frecuencia. La frecuencia es igual al número de oscilaciones entre un intervalo de tiempo. Ahí reemplazamos. ¿Cuántas oscilaciones ha efectuado? 20. ¿En qué tiempo lo ha realizado? En 10 segundos. Entonces, la frecuencia, ¿cuánto vale? 2 Hz. Listo. Luego, si ya tengo la frecuencia, con esta información puedo conocer la rapidez angular, ya que a su vez es 2pi por la frecuencia.
Entonces, reemplazando, esto es 2pi por la frecuencia que vale 2, de ahí que la rapidez angular es igual a 4pi radian por segundo. Ahora sí, con esa información ya puedo conocer la energía mecánica del sistema como un medio de la masa por la rapidez máxima elevado al cuadrado. Y donde esa rapidez máxima es la rapidez angular por la amplitud. Y reemplazamos. Ahí tenemos un medio. ¿De quién? De la masa, 0,2. ¿Esto por quién? La rapidez máxima, que es la rapidez angular, que es 4pi. Aquí con otro color, ahí está, 4pi, que es la rapidez máxima. ¿Por quién? Por la amplitud. ¿Cuánto vale en este caso la amplitud? 5 centímetros. Ahí está, 5 centi 10 a la menos 2. Cerramos el corchete. Este producto, ojo, es la rapidez máxima y esto luego tiene que estar elevado al cuadrado. Y a partir de ahí, resolviendo esto, se obtiene que la energía mecánica del sistema es igual a 0,04 joules. Y no hay clave. Clave F es igual a ese valor. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Hasta aquí pueden tomar la captura. Entonces tengan presente que en el texto de color marrón les están indicando de forma indirecta el valor de la amplitud, porque sería ya muy fácil indicarles que este sistema oscila con una amplitud de 5 centímetros. Así sería muy fácil. Una forma indirecta de darles ese dato es con ese texto. Por eso que al inicio de la clase les había mencionado que el sistema se encuentra en reposo y así se va a quedar, a menos que sea perturbado. Una forma de perturbarlo es desplazar ese bloque una cierta distancia, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Ese desplazamiento inicial que se le da al bloque a partir de la posición de equilibrio toma como nombre la amplitud, que es justamente lo que están indicando en ese texto de color marrón. Bien, si no hay consultas hasta aquí, entonces paso a la siguiente diapositiva. Bien, ahora vamos con el péndulo simple. De todos los sistemas pendulares, que puedan haber, vamos a analizar el más sencillo de todos, el más simple. Nos dice, un péndulo simple es un sistema conformado por una cuerda o varilla ideal sujeta a un cuerpo de masa arbitraria, el cual oscila en un plano vertical como se muestra en la figura. Por ejemplo, se tiene aquí una cuerda o una varilla en posición vertical. Ahí se tiene una cuerda o una varilla en posición vertical de longitud L. De tal manera que en el extremo inferior está sujetando a un objeto de cierta masa M. Listo. Este sistema se encuentra en reposo o se encuentra en equilibrio y así se va a quedar, a menos que sea perturbado. Una forma de perturbar este sistema es, por ejemplo, agarrar a este objeto y desplazarlo, por ejemplo, a la posición A o a la posición B. En este caso, se le ha desplazado desde la posición de equilibrio a la posición A. Y ahí lo tenemos sujetado, ¿correcto? Ahí lo tenemos sujetado ese objeto. Luego, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a soltar, lo vamos a liberar desde la posición A. Entonces, ¿qué ha ocurrido en este caso? Que ligeramente este objeto se ha elevado. Entonces, si lo suelto, ¿qué va a ocurrir con ese objeto? Pues ahora va a descender, va a bajar. Baja
y va a pasar por la posición de equilibrio. Y ahora, por inercia, se sigue desplazando, pero en este caso hacia la izquierda. Pero ahora va a empezar a subir hasta llegar a la posición B. Allí momentáneamente se va a detener y luego ¿qué va a hacer? Como se ha elevado, ahora va a bajar, va a descender. Va a pasar luego por esa posición de equilibrio y por inercia ahora se va a desplazar hacia la derecha y se va a elevar hasta llegar a la posición A. Allí momentáneamente se va a detener y luego va a bajar y así sucesivamente. Entonces ahí se observa que este sistema pendular está oscilando respecto de la posición de equilibrio. Bien, ahora quiero conocer el periodo para este sistema. Para eso entonces hay que tener en cuenta una condicional. Nos dicen, si una condicional, la amplitud angular o el desplazamiento angular inicial, θ sub 0, es menor a 10 grados sexagesimales, entonces el péndulo realizará aproximadamente, ojo, aproximadamente, un movimiento armónico simple entre las posiciones simétricas A y B. Y en ese caso, el periodo de oscilación viene dado por esta expresión, que el periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud de la cuerda de la varilla o del péndulo entre la aceleración de la gravedad local. ¿Por qué les digo aquí una aceleración de la gravedad local? Porque esta aceleración de la gravedad, por ejemplo, varía con respecto a la altura. No es la misma gravedad en la superficie terrestre que a una cierta altura respecto de la superficie terrestre. Tampoco es igual, por ejemplo, la gravedad en la Tierra que la gravedad en la Luna o en otro planeta. Entonces, si yo cambio la ubicación de este péndulo, es muy probable que también esté cambiando la aceleración de la gravedad local. Y por lo tanto, el periodo también va a cambiar. Por eso tengan presente que esta es la aceleración de la gravedad local, donde se encuentra ese péndulo simple. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Mientras toman la captura, les hago este comentario. Al costado nos dice lo siguiente, que el periodo, ojo, el periodo del péndulo simple no, ojo, dice no depende de la masa del objeto. Por ejemplo, acá les había indicado que esa cuerda, esa varilla o ese péndulo está sujetando en la parte inferior a un objeto de masa m. Yo puedo aumentar la masa de este objeto o quizás disminuir la masa de ese objeto, reemplazarlo por uno más pesado o más ligero. Y el periodo, ojo, el periodo no va a cambiar. El periodo de este sistema pendular no va a cambiar, a menos que se modifiquen los valores de la longitud o de la aceleración de la gravedad local. Si yo no modifico estos valores, estos parámetros, entonces el periodo no se va a ver modificado, a pesar de que yo haya cambiado el valor de la masa de este objeto. ¿Correcto? Por eso tengan presente que, ojo, para el péndulo simple, el periodo no depende de la masa de este objeto. Depende únicamente de la longitud de la cuerda, de la varilla o del péndulo y de la aceleración de la gravedad local. Bien, unos segundos más y pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, y tenemos ahora el problema número 4. Nos dice, el periodo de un péndulo simple de longitud L1 es 4 segundos. Si al disminuir la longitud de la cuerda, en este caso a una longitud L2, el nuevo periodo es 2 segundos. Pregunta, determine la relación de sus longitudes. Bien, para este problema,
como se trata del péndulo simple, entonces planteamos que el periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud del péndulo o de la cuerda o la varilla entre la aceleración de la gravedad local. Bien. Ahora voy a hacer aquí una comparación, ya que nos dan dos periodos. Entonces, tengo de la siguiente manera. Este periodo 1, que es 4 segundos, yo lo puedo expresar como 2pi por la raíz cuadrada de la longitud de ese péndulo entre la aceleración de la gravedad local, ¿correcto? Luego tenemos un segundo periodo. Ese segundo periodo sería 2pi por la raíz cuadrada de la longitud de ese péndulo, que ahora es como L2, entre la aceleración de la gravedad local. Ahora, aquí voy a aplicar extremos y medios. Entonces, por extremos y medios se va a cancelar 2pi y también se va a cancelar la aceleración de la gravedad. Luego voy a tener aquí lo siguiente, que el periodo 1 entre el periodo 2 es igual ¿a quién? A la raíz cuadrada. ¿De quién? De L1 entre L2. Hasta ahí nada más, un pulgar arriba, un like, si hasta aquí es correcto lo que estoy planteando. Si luego de aplicar extremos y medios se llega a esa expresión. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿qué nos queda? Pues simplemente reemplazar los valores. Ahora vamos a reemplazar. Bien, ¿cuánto vale el periodo 1? 4 segundos. ¿Cuánto vale el periodo 2? 2 segundos. Esto debe ser igual ¿a quién? A la raíz cuadrada de L1 entre L2. Este cociente nos va a dar 2. 2 es igual a la raíz cuadrada de L1 entre L2. Y lo que me están preguntando es esta relación de longitudes que se encuentra dentro de esa raíz cuadrada. Entonces aquí me conviene elevar al cuadrado y aquí también elevar al cuadrado. De ahí finalmente se tiene que L1 entre L2 es igual a 4. Y esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta ahí pueden tomar la captura. Sí, asegúrense de tomar la captura, porque si paso a la siguiente diapositiva, esa solución ya no aparece. Bien, si no hay consultas hasta aquí, entonces paso a la siguiente diapositiva. Bien, ahora vamos a entrar al concepto de las ondas. Nos dice aquí, conceptos básicos del movimiento ondulatorio. Para esto entonces tenemos el concepto de onda y sus respectivos elementos. Nos dice, una onda es una perturbación o deformación de un medio a través del cual se transmite energía, pero, ojo, pero sin transporte de materia. Esto quiere decir que toda onda transmite energía o transporta energía, pero, ojo, pero no materia. Ahora, ¿cómo se puede explicar esta primera parte que nos dice que una onda es una perturbación? Por ejemplo, tenemos aquí en la figura A una cuerda que se encuentra tensa, está tensada, debido a la acción de la fuerza que está ejerciendo por aquí la mano de una persona. Luego la persona va a elevar rápidamente hacia arriba y luego va a extender su mano rápidamente hacia abajo, haciendo una perturbación en esa cuerda. Y lo que se va a formar en esa cuerda es una onda, un vaivén. Ahora,
uno de esos elementos de la onda es justamente la amplitud, que es el máximo desplazamiento vertical hacia arriba o hacia abajo respecto de la posición de equilibrio. Luego, otro elemento de la onda es la longitud de onda, que se expresa con la letra lambda. Una forma de obtener esa longitud de onda nos dice aquí que es la distancia entre dos crestas consecutivas o dos valles consecutivos. Pero, ¿qué es una cresta o qué es un valle? Bien, una cresta es el punto más alto de la onda. Por ejemplo, aquí voy a marcar con un punto de color verde las crestas de esa onda, que son los puntos más altos de la onda. Entonces ahí tenemos las crestas. ¿Y qué son los valles? Los valles son los puntos más bajos de la onda. Lo voy a marcar en este caso con un punto de color celeste. Ahí tenemos, por ejemplo, dos valles. Ahí tenemos, por ejemplo, dos valles. ¿Y para qué me sirve identificar las crestas o los valles? Es que nos dice que la longitud de onda es la distancia entre dos crestas consecutivas o dos valles consecutivos. Por ejemplo, aquí, esta distancia de separación que existe entre estas dos crestas consecutivas corresponde a una longitud de onda. También se puede obtener a partir de la distancia entre dos valles consecutivos. Ahí lo tenemos. Bien, entonces hasta aquí pueden tomar la captura. Y hasta aquí tenemos algunos elementos de la onda. En la siguiente diapositiva vamos a analizar otros elementos de la onda. Hasta aquí tenemos la amplitud y la longitud de onda. Para poder reconocer el valor de esa longitud de onda, me conviene primero obtener de la gráfica los puntos más altos y los puntos más bajos. Los puntos más altos de la onda se le conoce como las crestas y los puntos más bajos de la onda se le conoce como los valles. Bien, continuamos. Y luego tenemos aquí los otros elementos de la onda. A ver un ratito que cargue. Ahí está. Entre ellos ahora tenemos al periodo. Y el periodo es el tiempo empleado para realizar una oscilación o una vibración, que es análogo a la definición para el sistema armónico simple. También tenemos aquí otro elemento que es la frecuencia. Nos dice que es el número de vibraciones u oscilaciones de cada punto del medio por intervalo de tiempo. Por eso que también aquí la frecuencia se define como el número de vibraciones u oscilaciones entre un intervalo de tiempo, que también fue análogo para el movimiento armónico simple. Luego también el periodo y la frecuencia guardan esa relación, que la frecuencia es igual a 1 entre el periodo. Ahora, con estos elementos de la onda, podemos obtener la rapidez de la onda periódica. Para toda onda periódica se cumple lo siguiente. Nos dice, una onda periódica se caracteriza por recorrer la misma distancia que corresponde a la longitud de onda en un mismo intervalo de tiempo que corresponde al periodo. Por lo tanto, la rapidez de toda onda periódica se puede expresar como la longitud de onda lambda entre el periodo t. Pero quizás algunos me dirán, profe, esa ecuación no me parece tan conocida. Quizás me parece conocida otra expresión que se encuentra abajito. ¿Cómo es que se llega a esa expresión que se encuentra aquí abajo? Pues de la siguiente manera. Este cociente lo voy a desdoblar como un producto. Ahí tenemos longitud de onda y esto multiplicado por 1 entre el periodo. Y justamente 1 entre el periodo, ¿qué es? La frecuencia. Por eso que tenemos aquí su expresión quizás más conocida,
que nos dice que la rapidez de la onda es el producto de la longitud de onda por la frecuencia. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Quizás esa última expresión para hallar la rapidez de la onda es más conocida. Bien, si me consultas hasta aquí, entonces paso a la siguiente diapositiva. Ahora vamos con la clasificación de las ondas. Las ondas se pueden clasificar de varias maneras. Una de ellas es según el modo de vibración del medio. Dentro de ellas tenemos a la onda transversal. Nos dice, una onda es transversal cuando la dirección de vibración de cada punto del medio es perpendicular a la velocidad de la onda. Quizás alguien me va a decir, profe, no lo entendí, y yo tampoco. No mentira. Una forma más fácil de reconocer cuando la onda es transversal es con el gráfico de abajo. Por ejemplo, aquí en este plano horizontal tenemos una onda que está vibrando hacia la derecha y hacia la izquierda. Si uno observa que el medio y la onda oscilan de forma perpendicular, entonces se dice que la onda es transversal. Entonces, si la onda y el medio oscilan de forma perpendicular, la onda es transversal. Ahora vamos con otro tipo de onda, que es la longitudinal. Nos dice aquí, una onda es longitudinal cuando la dirección de vibración de cada punto del medio es paralela a la velocidad de la onda. Más fácil, observemos el gráfico. Aquí abajo tenemos que la onda está oscilando en un plano horizontal, tanto a la derecha como a la izquierda. Y el medio también está oscilando en un plano horizontal, a la derecha y a la izquierda. Entonces se dice aquí que la onda y el medio están oscilando de forma paralela. Cuando el medio y la onda oscilan de forma paralela, entonces la onda es longitudinal. Y así va a ser más fácil recordar cuando la onda es transversal y cuando la onda es longitudinal. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Recordar entonces que la onda transversal es cuando la onda y el medio oscilan de forma perpendicular. Y cuando la onda y el medio oscilan de forma paralela, entonces allí la onda es longitudinal. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva para analizar la otra clasificación de las ondas. Hasta aquí tenemos la onda transversal y longitudinal. Ahora vamos a la clasificación de las ondas según la naturaleza del medio. Entre ellas tenemos la onda mecánica y nos dice que la onda mecánica requieren de un medio material para propagarse. ¿Pero por qué? Porque la onda mecánica se genera, ojo, la onda mecánica se genera, se produce, se origina cuando se perturba un medio material. Ese medio material puede ser sólido, líquido o gaseoso. Por ejemplo, vamos a hacer el siguiente experimento. Todos, tómense la garganta, ya sea con su mano derecha o izquierda. Todos tómense su garganta. Ahora, digan cualquier frase, cualquier oración, su nombre o el de su crush. Ahora, ahora, un like, si han sentido una vibración en su garganta. Luego de haber dicho cualquier frase, cualquier oración, su nombre o el de su crush. Perfecto, perfecto. Han sentido ahí una vibración en su garganta. ¿Por qué? Porque su garganta ha hecho lo siguiente.
Internamente tenemos las cuerdas vocales. Estas cuerdas vocales vibran y al vibrar están perturbando un medio material gaseoso, que es el aire que nos rodea. Entonces, hasta allí se está generando una onda mecánica, ya que sus cuerdas vocales están perturbando un medio material, en este caso gaseoso. Esa onda mecánica se propaga en el aire, en este medio material, hasta que llega finalmente a su tímpano. Y luego, ¿qué hace su tímpano? Interpreta esa onda mecánica como un sonido. Es por eso que la onda sonora o el sonido, ojo, la onda sonora o el sonido, por el cómo ha sido generada, es una onda mecánica. Ahí tenemos entonces el ejemplo de una onda mecánica. Otro ejemplo de onda mecánica sería cuando las ballenas o delfines se comunican al interior del agua. Ahí, por ejemplo, se perturba el agua y ese sonido o esa onda mecánica se propaga, de tal manera que el otro animalito de su especie interprete esa onda mecánica con un sonido. Ahí también tenemos el ejemplo de que la onda mecánica, en ese caso específico, la onda sonora, se está propagando en un medio material líquido. Otro ejemplo, y espero que este no ocurra por lo menos durante la clase. Por su curso de geografía, ¿qué ocurre cuando chocan las placas tectónicas? Por su curso de geografía, ¿qué ocurre cuando chocan las placas tectónicas? Ocurre un sismo, un terremoto. Eso va a depender de la intensidad. Por eso les comentaba que espero que eso no ocurra por lo menos durante la clase. Bien, en ese caso, ¿qué está ocurriendo? Se está perturbando un medio material sólido, que son las placas tectónicas. Entonces, debido a ese choque, debido a esa perturbación, se está originando una onda mecánica. Y esa onda mecánica se está propagando justamente por esa placa, hasta que finalmente llega a nuestras casas y por ahí vibra y tenemos que salir. Bien, en particular, esa onda mecánica toma como nombre onda sísmica. Por eso que la onda sísmica es un ejemplo de onda mecánica. ¿Sí? Anoten por ahí ese tipo de ondas que les estoy indicando. Bien, ahora vamos con la onda no mecánica. Nos dice, la onda no mecánica no, ojo, dice, no requieren de un medio material para propagarse. Ejemplo de onda no mecánica. A ver, ya va a llegar el verano. Tarde que temprano va a llegar el verano. Para esa fecha ustedes ya habrán ingresado. Y es probable que ustedes entonces vayan a celebrar con su familia y amigos, por ejemplo, a la playa o la piscina. De tal manera que un día de sol, posiblemente puede ser que el bloqueador solar ya haya tomado su tiempo, ¿no? Porque también el protector solar tiene un tiempo, ¿no?, de uso. Supongamos que la intensidad de la radiación ha sido tan fuerte o no nos hemos echado suficiente bloqueador solar, pues ¿qué va a ocurrir al final del día? Que nuestra piel va a estar enrojecida. ¿Pero por qué? Porque ustedes conocen que del Sol proviene una gran cantidad de radiaciones, entre ellas la radiación UV. Esa radiación UV, para que pueda llegar hasta nosotros, ha tenido que viajar ¿por dónde? Por parte del espacio exterior. Y luego ha tenido que interactuar con la atmósfera terrestre. Entonces, ¿qué se observa? Que esa radiación UV, o de forma general, las ondas electromagnéticas, de forma general, las ondas electromagnéticas se pueden propagar en el vacío, pero también lo pueden hacer en un medio material. Esa es la gran diferencia entre estas dos ondas. Mientras que la onda mecánica sí o sí requiere de un medio material para propagarse, la onda no mecánica no necesariamente requiere de ese medio material. Se puede propagar en el vacío, pero también lo puede hacer en un medio material. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Entonces recordar que las ondas mecánicas se generan
cuando se perturba un medio material y además requieren sí o sí de un medio material para propagarse. Y las ondas no mecánicas, estas no requieren de un medio material para propagarse. O sea que se pueden propagar en el vacío o también en un medio material, como por ejemplo esa radiación UV. Bien, continuamos. Sí, si no hay consultas hasta aquí. Y tenemos ahora el problema número 5. Nos dice, un sismógrafo localizado en la ciudad de Lima detecta ondas después de 3 minutos de ocurrido un movimiento sísmico en la ciudad de Tacna. Si el sismógrafo oscila con una frecuencia de 16 Hz y la distancia de Lima a Tacna es aproximadamente 1260 kilómetros, pregunta, ¿cuál es la longitud de onda sísmica? Bien, para esto hay que tener presente la siguiente idea. Cuando una onda se propaga, entre comillas, ojo, entre comillas, lo hace como si realizara un MRU. Cuando una onda se propaga, lo hace entre comillas, como si realizara un MRU. Del MRU que se tiene, que la distancia recorrida es igual a la rapidez por el tiempo. Entonces, ¿se conoce la distancia que hay entre Lima y Tacna? Sí, es dato. Un check. ¿Se conoce el tiempo que ha tardado en viajar esa onda sísmica desde Tacna hasta Lima? Claro que sí, 3 minutos. Entonces, a partir de aquí, despejando, vamos a conocer esta rapidez de la onda. Pero aquí, ¿qué me están preguntando? La longitud de onda. Luego, con ese resultado de la rapidez de la onda, lo voy a igualar con esta expresión, que la rapidez de propagación de la onda es el producto de la longitud de onda por la frecuencia. Como ya conocemos este valor de la rapidez de la onda y además tenemos como dato la frecuencia, entonces despejando podremos conocer la longitud de onda. Bien, hasta aquí un like si me he dejado entender con este bosquejo. Hasta aquí un like si me he dejado entender con este bosquejo. Ok, entonces lo pasamos a limpio. Bien, vamos a plantear entonces que la distancia recorrida es igual a la rapidez por el tiempo, ya que la onda cuando se propaga lo hace como si realizara un MRU. Además, esa rapidez de la onda, se puede expresar también como el producto de la longitud de onda por la frecuencia. Bien, allí vamos a reemplazar. ¿Cuánto es la distancia recorrida de la onda desde Lima hasta Tacna o Tacna a Lima? 1260 kilómetros. 1260 kilo 10 al cubo. Esto es igual ¿a quién? A la rapidez de la onda por el tiempo. ¿Qué tiempo ha tardado? 3 minutos. Pero un minuto, como ustedes bien saben, tiene 60 segundos. Entonces, a partir de aquí, vamos a obtener esa rapidez de propagación de la onda. En este caso nos va a salir 7 por 10 a la 3 metros por segundo. Ya tenemos hasta aquí la rapidez de la onda. Con esa información ya podremos hallar finalmente la longitud de onda. Reemplazamos. ¿Cuánto vale esa rapidez? 7 por 10 a la 3 metros por segundo. Esto es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Esa frecuencia de vibración de la onda ha sido detectada por ese sismógrafo y ese es de 16 Hz. De aquí finalmente despejando se obtiene que esa longitud de onda
se tiene que esa longitud de onda es igual a 437,5 metros. Listo. Bien, hasta ahí pueden tomar la captura. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora el problema número 6. Nos dice, una cuerda tiene longitud de 5 metros y masa 250 gramos. Si la cuerda se encuentra bajo una tensión de 80 newtons y tiene una longitud de onda de 50 centímetros, pregunta, ¿cuál es la rapidez y la frecuencia de la onda? Bien, acá les voy a explicar algo que he omitido al principio, justamente para aprovechar este problema. Yo les había indicado, por ejemplo, que teníamos una cuerda, la cual se encuentra, por ejemplo, aquí sujetada fijamente a una pared. Ahora, de este extremo izquierdo tenemos una mano. Esa mano va a tensar la cuerda mediante una fuerza. Mediante una fuerza. Luego, ¿qué hace la mano? En este caso, lo que hace es elevar y bajar rápidamente en este extremo a esa cuerda, formándose luego una onda. Bien, ¿cómo determinar en este caso la rapidez de la onda con esta información de la fuerza aplicada o la tensión aplicada a la cuerda? Bien, de la siguiente manera. Ahí se plantea que la rapidez, la rapidez de propagación de la onda es igual a la raíz cuadrada de la fuerza o tensión aplicada a la cuerda entre la densidad lineal de masa de la cuerda, mu. Este mu, este mu es la masa de la cuerda entre la longitud de la cuerda. Bien, entonces voy a obtener primero esta densidad lineal de masa. ¿Cuánto es la masa? 250 gramos. En kilogramos, 0,25. ¿Entre quién? La longitud de la cuerda. ¿Cuánto vale? 5 metros. De aquí entonces despejando, se obtiene que este valor mu, que es la densidad lineal de masa, es de 0,05 kilogramos por cada metro. Con esta información ya podríamos obtener la rapidez de la onda. Entonces reemplazamos. Esto es la raíz cuadrada de la fuerza o tensión aplicada a la cuerda, ¿cuánto vale? 80 newtons, entre mu, que es la densidad lineal de masa, y eso nos salió 0,05 kilogramos por cada metro. De aquí entonces se va a obtener que esa rapidez de propagación de la onda es igual a 40 metros por segundo. Hasta aquí tenemos la parte de la respuesta, que es la rapidez de la onda. También se quiere conocer la frecuencia. Bien, vamos ahora a obtener la frecuencia. Para eso utilizamos la siguiente expresión, que la rapidez de la onda es igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia. ¿Cuánto vale esa rapidez de la onda? A eso vale 40 metros por segundo. Este es igual a ¿quién? A la longitud de onda. Esa longitud de onda, ¿cuánto vale? 50 centímetros. En metros, 0,5. Y esto luego por la frecuencia. De ahí que finalmente la frecuencia
es igual a 80 Hz. Bien, hasta ahí pueden tomar la captura. Hasta ahí pueden tomar la captura. Bien, asegúrense de tomar la captura. Bien, entonces paso a la siguiente diapositiva. Y ahora vamos con lo que corresponde a ondas sonoras. Bien, ahora vamos a analizar las ondas sonoras o el sonido. Nos dice, el sonido es producido por la perturbación o vibraciones de objetos materiales. Por eso les he indicado que se tomen la garganta y luego digan pues cualquier frase, cualquier oración. Ahí ustedes han notado que sus cuerdas vocales o su garganta ha vibrado, ha perturbado este medio material gaseoso, el aire. Debido a ello se genera una onda mecánica que se está propagando, de tal manera que luego al llegar a nuestro tímpano interpreta esa onda mecánica como un sonido. Ahora, nos dice que además las ondas sonoras se pueden describir por una onda mecánica longitudinal. Onda mecánica, por lo que ya les había indicado, que la onda sonora o el sonido se genera debido a la perturbación de un medio material. Eso es debido a su origen. ¿Y por qué dice longitudinal? Porque la onda sonora cuando se propaga vibra de forma paralela con el medio. Entonces tenemos que las ondas sonoras o el sonido es una onda mecánica longitudinal. Mecánica por el cómo se ha generado y longitudinal por el cómo se propaga. Luego, nos dice los sólidos son más elásticos que los líquidos y estos a su vez son más elásticos que los gases. Por eso que tenemos aquí esta siguiente relación con respecto a la rapidez del sonido, que la rapidez del sonido es mayor en un medio sólido con respecto a un medio líquido, y este a su vez es mayor con respecto a un medio gaseoso. Entonces, supongamos que tenemos aquí una persona y a una cierta distancia ha ocurrido una explosión, una perturbación. Y digamos que justamente aquí al borde se encuentra un lago. Entonces, esta perturbación se está dando ¿en dónde? En el aire, un medio gaseoso, parte de esa perturbación también va a viajar por este medio líquido y posiblemente también por debajo, ¿no? Acá tenemos la parte inferior de ese lago. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que esa perturbación se va a propagar. Por aquí se va a propagar en el aire, por aquí lo va a hacer en el agua, en un medio líquido, y bueno, por debajo, pues en un medio sólido. Si colocamos nosotros un detector de esa vibración o de esa explosión justamente donde se encuentra la persona, entonces, ¿en cuál de los tres va a llegar más rápido a ese detector? ¿Por cuál de los tres medios va a llegar más rápido esa perturbación debido a la explosión hacia la persona, hacia ese detector? ¿Por el aire, por el líquido o por este medio sólido?
Según esta relación, va a llegar primero esa señal por la Tierra, por este medio sólido. Luego llegaría, ¿por dónde? Por el líquido. Y finalmente, por el aire. Eso es debido a esa relación. Bien. Ahora, tengo aquí un parlante o una fuente sonora. Por ejemplo, ustedes cuando ingresen, posiblemente van a armar una tremenda fiesta en su casa, con equipos de alta potencia, para que retumbe toda la casa y toda la cuadra se entere que han ingresado, ¿cierto? Posiblemente ustedes vayan a comprar un equipo de sonido y les muestre por ahí el vendedor equipo de sonido de 100 watts, 200 watts, 500 watts, de 1000, 5000, 10.000 watts. ¿Qué les quiero decir con esto? Que las fuentes sonoras están caracterizadas por un parámetro, que es la potencia. Las fuentes sonoras están caracterizadas por un parámetro, que es la potencia. Entonces, este parlante o esta fuente sonora emite sonido con una cierta potencia, de tal manera que a una cierta distancia voy a medir dos cantidades físicas. Una de ellas es la intensidad del sonido y la otra es el nivel sonoro, o también conocido como el nivel de intensidad del sonido. ¿Cómo hay en este caso la intensidad del sonido? Nos dice aquí abajo que la intensidad del sonido se puede evaluar como la potencia de esa fuente sonora entre 4pi por la distancia al cuadrado. La unidad de medición es el watt por cada metro cuadrado. Luego, conociendo la intensidad del sonido, ya podría conocer el nivel de intensidad del sonido, o también conocido como el nivel sonoro. Esto se define como 10 por el logaritmo en base 10 del cociente de la intensidad del sonido entre la intensidad umbral del sonido. Este valor I sub 0, que es 10 a la menos 12 watt metro cuadrado, es la intensidad umbral del sonido y es la mínima, ojo, es la mínima intensidad que puede percibir una persona. La intensidad umbral del sonido es la intensidad mínima que puede percibir una persona. Finalmente, este nivel sonoro o nivel de intensidad del sonido se expresa en decibel, que está representado como dB. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Entonces tengan presente que las fuentes sonoras están caracterizadas por un parámetro, que es la potencia. Por eso cuando uno compra un equipo de sonido, que aparece muchas veces ahí la caja, o pegado ahí en las características, y bien resaltado, la potencia. Luego, a modo de comentario, tenemos aquí una observación. Tengo un parlante que emite sonido, de tal manera que a una distancia de 1 se percibe una intensidad I sub 1. Luego, quiero conocer la intensidad percibida a una distancia de 2. Entonces ahí podemos plantear lo siguiente, que la intensidad I sub 1 por la distancia de sub 1 al cuadrado es igual a esa nueva intensidad I sub 2 por esa nueva distancia de sub 2 elevado al cuadrado. Este tipo de problemas se suele plantear en el examen porque rápidamente se puede reemplazar en esta expresión. Pero ojo que esto es válido siempre y cuando la potencia de la fuente sea la misma. No ha cambiado la potencia de la fuente sonora. Si se trata de la misma fuente sonora o el mismo parlante, entonces se va a cumplir esta relación. Bien, continuamos. Y tenemos ahora el problema número 7. Nos dice, si hace sonar una campanita a una distancia de 1 metro del oído de una persona,
Si la potencia de la campanita es 4pi por 10 a la menos 8 watt, pregunta, ¿cuál es el nivel de intensidad del sonido que percibe la persona? ¿O cuál es el nivel sonoro que percibe la persona? Entonces yo quiero conocer este término, beta. Él se define como 10 por el logaritmo en base 10 de la intensidad entre la intensidad umbral del sonido. Esta intensidad umbral del sonido es una constante. Entonces, para conocer este nivel sonoro, debo de conocer sí o sí esta intensidad. ¿Y cómo obtengo esta intensidad? Bien, vamos a ello. La intensidad del sonido se puede obtener mediante el cociente de la potencia de la fuente sonora entre 4pi por la distancia al cuadrado. En este caso, esa distancia, según el gráfico, es r minúscula. Allí vamos a reemplazar. ¿Cuánta es la potencia de esa fuente sonora? En este caso, esa campanita, 4pi por 10 a la menos 8. Esto entre 4pi por la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia hay de la campanita hacia el tímpano de la persona? 1 metro. Listo. De aquí evaluando se obtiene la intensidad del sonido que percibe la persona. Se cancela 4pi y esto nos va a dar 10 a la menos 8 watt por cada metro cuadrado. Hasta aquí tenemos la intensidad. Ahora con esto ya puedo conocer el nivel sonoro, ya que esto se evalúa como 10 por el logaritmo en base 10 de la intensidad del sonido entre la intensidad umbral del sonido. Ahí reemplazamos. Ahí está 10 por el logaritmo en base 10 del cociente. ¿Cuánto vale esa intensidad del sonido? 10 a la menos 8. ¿Y cuánto es la intensidad umbral del sonido? Que es una constante. Eso es 10 a la menos 12. Listo. Entonces por aquí vamos a tener 10 por el logaritmo en base 10 de ¿quién? 10 a la menos 8 entre 10 a la menos 12, ¿eso cuánto les va a dar? 10 a la menos 12 va a pasar al numerador como 10 a la 12. Y con 10 a la 8 nos va a quedar 10 a la 4. Ahora pueden plantear aquí lo que ya conocen de logaritmos. O sea que este exponente 4, puede luego bajar. Y en ese caso obtendríamos que este nivel sonoro es igual a 10, ahí está el 10. ¿Por cuánto? Este exponente 4 ha bajado. ¿Y esto luego por quién? Por el logaritmo de 10 en base 10. ¿Y el logaritmo de 10 en base 10 cuánto vale? 1. De ahí que el nivel sonoro, ¿cuánto vale finalmente? 40. 40 decibel. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta ahí pueden tomar la captura. Hasta aquí también un like si me ha dejado entender con la solución del problema. Hasta aquí un like si me he dejado entender con la solución del problema. Ok. Bien, unos segundos más para que le puedan tomar todos la captura y pasar luego a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Sí, continuamos. Y tenemos ahora el problema número 8. Nos dice, se tiene 10 parlantes idénticos que emiten sonidos simultáneamente y el nivel de intensidad medido en un punto es 100 decibel. Pregunta,
¿Cuál es el nivel de intensidad del sonido que emite cada parlante? O sea, un parlante. Bien, quizás por ahí alguien me diga, profe, mire, al ojo vamos a aplicar regla de tres simple, porque nos dice que 10 parlantes, producen un sonido cuyo nivel sonoro es 100 decibel. Y aquí sencillamente nos preguntan, ¿cuál es el nivel sonoro o el nivel de intensidad del sonido que produce un parlante o cada parlante? Ahí está, profe. Regla de tres simple. Al ojo, ese nivel sonoro es 10 decibel. Y vamos a asumir que hay clave y marcan. Lamentablemente esa respuesta es incorrecta. Moraleja, para el nivel sonoro, ojo, para el nivel sonoro o el nivel de intensidad del sonido no se aplica regla de tres simple. ¿Y por qué no se puede aplicar regla de tres simple? Porque el nivel sonoro se define con la función logaritmo. Por ese motivo, no se puede aplicar regla de tres simple. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? Bien, para esto les explico aquí lo siguiente. Se sabe que el nivel sonoro es igual a 10 por el logaritmo en base 10 ¿de quién? De la intensidad del sonido entre la intensidad umbral del sonido. El detalle se encuentra aquí. Atentos. Si este nivel sonoro es para n, ojo, n fuentes sonoras, n parlantes, entonces esta intensidad del sonido también debe ser para n fuentes sonoras o n parlantes. Ahora, si este nivel sonoro o nivel de intensidad del sonido es para una fuente sonora o un parlante, entonces este será la intensidad del sonido de una fuente sonora o un parlante. ¿Correcto? Tienen que tener en cuenta esa relación. En este caso, n, el número de fuentes sonoras o el número de parlantes es 10. Entonces planteamos así. El nivel sonoro de n fuentes sonoras, en este caso 10 fuentes sonoras o 10 parlantes, es igual a 10 por el logaritmo en base 10 ¿de quién? De la intensidad del sonido que producen 10 fuentes sonoras o 10 parlantes entre la intensidad umbral del sonido. ¿Correcto? Ahora, ese nivel sonoro que producen en su conjunto esos 10 parlantes, ¿cuánto vale? 100 decibel. Ahí está, 100. Este es igual a ¿quién? A 10 por el logaritmo en base 10 del cociente de la intensidad del sonido que producen en su conjunto esos 10 parlantes o esas 10 fuentes sonoras entre la intensidad umbral del sonido. Luego aquí se puede cancelar un 0 con un 0. Entonces vamos a obtener que el logaritmo de ese cociente, que es la intensidad del sonido que producen 10 parlantes entre la intensidad umbral del sonido, es igual a 10. Bien, ahora a partir de aquí vamos a tomar el antilogaritmo a ambos lados de la igualdad o también le pueden aplicar la teoría de logaritmos. Entonces, lo que se encuentra dentro de esa función logaritmo, que es ese cociente, debe ser igual a ¿quién? ¿Cuánto es la base? La base es 10. Ahí está el 10. Pero él va a estar elevado a ¿qué exponente? ¿Cuánto vale? 10, ¿cierto? Entonces, si él vale 10, el exponente aquí ¿cuánto vale? 10. A ver, hasta aquí un like confirmando que de esta expresión de abajo se llega a esta expresión de arriba. Hasta ahí nada más, un like
si de esa expresión de abajo se llega a esta expresión de arriba. A ver, hasta ahí. Apliquen el antilogaritmo a ambos lados de la igualdad o apliquen la definición del logaritmo. Entonces lo que se encuentra dentro de esa función logaritmo es igual a ¿quién? A la base. ¿Cuánto es la base? 10. Y él luego está elevado a un exponente, que en este caso también coincide con 10. Bien. Ahora, este i sub 0 va a pasar a multiplicar. Y ahí tendríamos finalmente que la intensidad del sonido que producen 10 parlantes en su conjunto es igual a ¿quién? A 10 a la 10 veces la intensidad umbral del sonido. Muy bien. Pero aquí tenemos, ojo, para 10. ¿Qué nos están preguntando? El nivel de intensidad del sonido que emite un parlante o cada parlante. Ahora, si bien es cierto, les dije que no es válido aplicar regla de 3 simple para el nivel sonoro, pero sí es válido aplicarlo para la intensidad del sonido. ¿Me explico? La intensidad del sonido de n fuentes sonoras, n parlantes, es igual a ¿quién? Al número de fuentes sonoras o número de parlantes por la intensidad del sonido de una fuente sonora o de un parlante. En este caso n es igual a 10. Entonces tendríamos ahí que la intensidad del sonido que producen 10 parlantes es igual a ¿quién? Al número de parlantes, o sea 10 por la intensidad del sonido que produce un parlante o una fuente sonora. Entonces, ahora sí reemplazamos. ¿Cuánto vale la intensidad del sonido que producen 10 parlantes? Según esta última expresión, eso es 10 elevado a la 10 veces la intensidad umbral del sonido. Esto es igual a ¿quién? Al número de fuentes sonoras que vale 10 por la intensidad del sonido que produce un parlante o una fuente sonora. De aquí despejando, ¿qué se obtiene? Que la intensidad del sonido que produce un parlante o una fuente sonora, ¿cuánto vale? De aquí se puede cancelar un 10 con un 10 y obtenemos entonces que la intensidad del sonido que produce un parlante es 10 a la 9 veces la intensidad umbral del sonido. Bien, hasta aquí nada más. Un like, si hasta aquí vamos bien. Un like, si hasta aquí vamos bien. Como es un problema un tanto extenso, prefiero hacerlo así paso a paso. Ok, perfecto. Vamos bien entonces con todos. Ahora sí, ya podríamos conocer finalmente el nivel sonoro. A este nivel sonoro que produce un parlante o una fuente sonora es igual a ¿quién? A 10 por el logaritmo en base 10 del cociente de la intensidad del sonido que produce un parlante entre la intensidad umbral del sonido. Ahí vamos a reemplazar. Ahí tenemos 10 por el logaritmo en base 10 de ¿quién? ¿Cuánto vale esa intensidad del sonido de un parlante, de una fuente sonora? Nos salió 10 a la 9 veces la intensidad umbral del sonido. Y esto luego entre la intensidad umbral del sonido. Entonces esto se cancela. Entonces ahí, ¿qué vamos a obtener? Que el nivel sonoro que produce un parlante es igual a ¿quién? 10 por el logaritmo ¿de quién? De 10 a la 9. Luego, este 9 puede bajar, ¿cierto? Bien, entonces aquí tendríamos 10 por 9 por el logaritmo de 10 en base 10. Y esto, como ustedes bien saben, pues vale 1. De ahí que finalmente este nivel sonoro que produce una fuente sonora o un parlante es igual a 90 decibel. Esta sería finalmente la respuesta al problema. Bien,
Hasta ahí pueden tomar la captura. Y ojo que para este problema no hay clave. Clave F igual 90 decibel. Bien, ahí he tratado de hacerlo paso a paso. Ya con la práctica, ustedes van a notar que se pueden omitir algunos pasos. Sí, por esta ocasión he tratado de hacerlo así, paso a paso. Ustedes con la práctica van a omitir algunos pasos porque también van a aplicar propiedades del logaritmo. Bien, jóvenes, eso sería entonces todo por hoy de mi parte. Hasta aquí verifiquen si les faltara alguna diapositiva con respecto a la teoría de los problemas, como les comentaba. Ya no puedo retroceder porque todas las soluciones se han hecho a mano alzada, como si estuviéramos en una clase presencial. Ahí verifiquen si les faltara alguna diapositiva de la teoría. Gracias, señorita Valeria. Ahí está usted. Bien, entonces conmigo será hasta la siguiente semana. Cuídense mucho, sigan estudiando y pasen una bonita noche. Gracias a todos por su atención y participación. Cuídense mucho.